Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Una conocida pareja del espectáculo turco está atravesando una crisis inesperada. Cenk Torun y Mahsine Meravet, quienes durante años fueron considerados como uno de los dúos más sólidos y admirados, se han visto envueltos en un escándalo que ha dejado a sus seguidores en shock. La noticia comenzó a circular después de que Mahsine descubriera que Cenk había pasado una noche en una habitación de hotel con una fanática. Esta situación, lejos de ser un simple malentendido, desató una tormenta emocional que parece haber sellado el destino de la relación. Todo comenzó una noche en Estambul, cuando Cenk, tras finalizar una grabación, fue visto entrando a un exclusivo hotel del centro de la ciudad. Al principio, nadie sospechaba nada. Sin embargo, una imagen filtrada por un empleado del hotel mostró al actor entrando acompañado de una mujer desconocida. Esa imagen se volvió viral en cuestión de horas. No tardó mucho en llegar a Mahsine, quien al ver la fotografía, reaccionó con un ataque de celos incontrolable. Según fuentes cercanas a la actriz, Mahsine no solo rompió varios objetos de la casa en un arranque de furia, sino que también confrontó directamente a Cenk en una conversación que quedó registrada gracias a una grabación de voz que se filtró poco después. En la grabación, se puede escuchar claramente a Mahsine gritar: «¿Cómo pudiste hacerme esto, después de todo lo que vivimos juntos?». A lo que Cenk responde, intentando calmarla: «No fue lo que parece, fue un error, lo juro. No significó nada para mí». A pesar de los intentos desesperados de Cenk por enmendar su error, Mahsine parece haber tomado una decisión firme. «No puedo confiar en ti otra vez. Esta es la última vez que hablamos como pareja», se escucha decir con voz firme en otro fragmento de la conversación. Las redes sociales rápidamente se inundaron de mensajes de apoyo a Mahsine, muchos de ellos de mujeres que se sintieron identificadas con su dolor. Durante los días siguientes, Cenk intentó acercarse nuevamente. Mandó flores, escribió mensajes públicos en sus redes, incluso grabó un video corto donde decía: «Cometí el peor error de mi vida y estoy dispuesto a hacer todo por recuperar a la mujer que amo». Pero nada de eso pareció funcionar. Mahsine, en una entrevista concedida a una revista local, fue muy clara: «Yo sé lo que valgo. El amor no debe doler, y si duele, ya no es amor». Este episodio ha generado una ola de debate sobre la fidelidad en las relaciones y el rol de las mujeres al tomar decisiones firmes frente a la traición. Muchas mujeres entre 40 y 65 años, el grupo más impactado por esta noticia, han aplaudido la actitud de Mahsine por no permitir que una infidelidad destruya su autoestima. En redes sociales, los seguidores de Mahsine han expresado una mezcla de admiración y apoyo hacia su valentía al no dejarse arrastrar por la presión de la situación. De hecho, varios comentarios en su cuenta oficial afirmaban que ella había dado una lección de autodefinición y amor propio, elementos clave para salir adelante después de una decepción. En particular, se ha resaltado el mensaje de empoderamiento que ha compartido Mahsine durante estos días difíciles. Ha manifestado en varias ocasiones que su bienestar y su paz mental son ahora sus prioridades. La actriz ha resaltado que no necesita estar con nadie que no respete su espacio ni su valor como persona. Esta declaración resonó profundamente en muchas personas que atraviesan situaciones similares, pues la independencia emocional se ha convertido en un tema crucial en las relaciones modernas. En cuanto a la carrera de ambos, este escándalo ha tenido un impacto considerable. La figura pública de Cenk Torun ha quedado algo empañada, aunque algunos de sus seguidores más leales se han mostrado dispuestos a darle una segunda oportunidad. Sin embargo, la mayoría de los comentarios sobre él han sido bastante negativos, calificándolo de irresponsable y desconsiderado. Por otro lado, Mahsine, al igual que Cenk, es una figura conocida por su trabajo en la televisión turca y en cine. No obstante, ella ha sabido manejar la situación con una gran dosis de dignidad, lo cual ha sido un factor crucial para consolidar su imagen como una mujer fuerte y determinada.
En una reciente entrevista, Maazine fue cuestionada sobre cómo se sentía respecto a la imagen pública que ha ganado durante este proceso. Ella respondió con una sonrisa tranquila: no me interesa lo que la gente opine sobre mí. Lo único que me importa es lo que siento y lo que pienso. Y en este momento, lo que más valoro es mi paz y mi independencia. Además, Maazine ha aprovechado la oportunidad para hablar sobre la importancia de cuidar las relaciones, no solo con las parejas, sino también con los amigos y la familia. En sus publicaciones en redes sociales, ha compartido varias reflexiones sobre la importancia de rodearse de personas que realmente nos apoyen y respeten, y sobre cómo uno debe aprender a poner límites saludables. Por otro lado, Cenk, aunque ha mantenido un perfil bajo desde que el escándalo se desató, ha manifestado en varias entrevistas que está tomando tiempo para reflexionar sobre sus errores y cómo mejorar como persona. Algunos de sus allegados aseguran que está muy afectado por la situación y está dispuesto a enmendar sus fallos. Sin embargo, este proceso de reflexión parece más largo y complicado de lo que Cenk había anticipado. En cuanto a los seguidores de la pareja, la situación ha generado una gran polarización. Algunos siguen apoyando a Cenk, creyendo que todos cometen errores y que las segundas oportunidades son esenciales en las relaciones. Otros, sin embargo, creen que Maazine hizo lo correcto al terminar la relación y establecer límites claros. En este sentido, los comentarios sobre este escándalo reflejan una división de opiniones, mostrando las distintas perspectivas que existen sobre el tema de la fidelidad y el perdón en las relaciones. Mientras tanto, Maazine ha sido vista retomando sus proyectos personales y compartiendo mensajes motivacionales en sus redes. En uno de ellos escribió: la vida no termina cuando alguien te falla. A veces, es ahí cuando realmente comienza. Este tipo de mensajes de fortaleza han tocado el corazón de muchos de sus seguidores, quienes se sienten inspirados por la capacidad de la actriz para mantenerse firme ante la adversidad. A medida que pasan los días, Maazine continúa enfocándose en su crecimiento personal y en sus proyectos profesionales, dejando claro que, a pesar de lo sucedido, su vida sigue adelante. Por ahora, Cenk Torun permanece en silencio. A pesar de sus esfuerzos iniciales, ha optado por alejarse temporalmente de las redes y del ojo público. Algunos aseguran que está devastado, mientras otros opinan que está planeando un nuevo intento para reconquistar a Maazine. En cualquier caso, este capítulo parece estar lejos de terminar, y la pregunta sigue abierta: ¿habrá una reconciliación o el final definitivo de la relación? Queridos espectadores, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Cenk merece una segunda oportunidad? ¿O hizo bien Maazine en cerrar ese capítulo de su vida? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades. Hasta la próxima.